Hola amigos, hola amigas, gracias por estar en nuestra sintonía nuevamente aquí con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con María Teresa Blandón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola María Teresa, siempre un gusto tenerte por acá. Hola Sergio. María Teresa es directora del programa feminista centroamericano La Corriente, es máster en género y perspectivas de desarrollo y es docente académica. Además, una conocedora profunda de los temas políticos de Nicaragua. Hoy vamos a hablar sobre los femicidios. Yo había notado antes, en 2017 llevamos 51, en 2018 57, pero en el 2019, no, octubre del 2019, 44, pero María Teresa vino y me dice, no son 50, no son 44, ya llevamos 53. O sea, estamos ya casi en la media de los años anteriores. ¿Cómo nos explicamos, verdad, que estos femicidios además tengan la característica de que el 78% de estos casos quedan en la impunidad? ¿Cómo nos explicamos este fenómeno de tanta muerte en las mujeres nicaragüenses? Sí, porque el femicidio es, digamos, una expresión, la más bárbara expresión de la violencia de género, de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, porque ya sabemos que hay otras formas de violencia, ¿verdad? Ya sabemos que también los hombres mueren y son asesinados, pero el tema con los femicidios es que la explicación distinta es que ocurre en relaciones interpersonales entre el hombre que asesina y la mujer que es víctima de ese asesinato. Y que hay una intencionalidad distinta, no es un asesinato fortuito, no es por una disputa de tierra, no es por una disputa de un capital, es porque hay un afán de dominio y de exterminio de los hombres hacia esas mujeres. Es decir, es porque median unas relaciones desiguales de poder. Es decir, el femicidio es un lenguaje de poder. Hay gente que dice que es un lenguaje de odio. Yo prefiero, igual que algunas, digamos, estudiosas feministas, decir son crímenes del poder. Son hombres que se sienten dueños de la vida de esas mujeres, con quienes han estado casados o con quien conviven o con la que en algún momento tuvieron una relación erótica o una relación amorosa y que en algún momento estos hombres deciden que estas mujeres no están llenando sus expectativas, no están respondiendo a todas sus demandas y entonces deciden que la solución... Y esto tiene que ver con el género. ¿Cómo calamos en la mente de la media común de las y los nicaragüenses para que se apropien de que hay una norma, ¿verdad?, que ha sido educada, que ha sido aprendida eh, vía iglesia, vía estudios formales, estudios informales? ¿Y cómo haríamos para descodificar, para desmontar esos procesos de aprendizaje en el pasado? Sí, eso es. Lo que pasa es que esos aprendizajes están intactos casi en la sociedad, en todos lados, en la familia, en todos lados, en las escuelas, en los medios de comunicación, en la publicidad, en las telenovelas, en todo está esta idea de que las mujeres están en este mundo para satisfacer a los hombres. Y hay también una cierta idea de que los hombres están naturalmente dotados y predestinados a normar la vida de las mujeres. Entonces no es una relación, es decir, es un complejo cultural que se reproduce en todos lados, en el discurso, pero también por imitación. Entonces, es normal para la mayor parte de la gente insultar a las mujeres, cuestionar a las mujeres, vigilar a las mujeres
y es normal o está normalizado en esta sociedad justificar ciertos comportamientos autoritarios o abusivos de los hombres. Son cotidianos esos conocimientos, esos comportamientos. La gente no logra ver un vínculo entre la violación, por ejemplo, o el femicidio y esas ideas que circulan en la sociedad. Pero hay una relación. Es decir, las sociedades más sexistas, más machistas, y también las más homófobas, es decir, las que rechazan más ciertos comportamientos, vamos a decir, típicamente femeninos en el caso de los hombres, ¿verdad? Los que fomentan esta idea de que las mujeres tienen que ser hiper femeninas y los hombres hiper machos, a eso me refiero con el sexismo, pues son también las sociedades que coincidentemente más toleran la violencia. Y esa tolerancia puede ir, digamos, de lo poco a lo escandaloso. Es decir, tolerar que insulten a una mujer, por ejemplo, en las redes sociales. Es común. Tolerar que los hombres les silben a las mujeres en las calles o intenten tocarla. O tolerar que un hombre se propase, como se dice en el lenguaje común, en un bar con una mujer que anda con sus amigas, ¿no? Bailando, divirtiéndose. O tolerar que un miembro de la familia acose sexualmente a una niña o que un profesor acose a un estudiante. Eso es un comportamiento común en sociedades como las nuestras. Son sociedades que toleran la violencia. Toleran la violencia en general, pero también toleran, y a veces mucho más, la violencia hacia las mujeres. Entonces, claro, hay hombres, tal vez los menos adaptados, tal vez los más frustrados, tal vez los menos racionales, tal vez los más desbordados, que han crecido sin límites o que su resentimiento y su frustración es tal que no tienen en determinado momento los frenos culturales, porque a eso nos referimos, la cultura es un freno, los valores democráticos o el respeto a los derechos humanos son un freno, pero siempre habrá en la sociedad hombres que, alentados por esos discursos machistas, sexistas, misóginos, ¿verdad?, van en determinado momento a ejecutar un acto bárbaro como es el femicidio. María Teresa, estos 53, digamos, asesinatos, femicidios, ¿pudieron ser prevenibles? Sí, todos los femicidios, o casi todos vamos a decir, pueden prevenirse, pero para eso necesitas una respuesta social y una respuesta estatal distinta a la que hemos tenido. Por ejemplo, si hablamos del nivel, digamos, de la familia, de los entornos cercanos de las víctimas de femicidio, todo el mundo sabe que allí vivía un agresor, todo el mundo sabe que ese agresor, antes de matar a la mujer, ya la insultaba, ya la golpeaba. Todo el mundo sabe, es decir, no se trata de que enloqueció, se le metió el diablo, como dice mucha gente, y fue y la mató. No, era un agresor que había ido, vamos a decir, más o menos dosificando sus niveles de violencia hasta llegar al asesinato. Normalmente lo que pasa es que las mujeres entonces no encuentran puntos de referencia. La gente le dice, déjalo, andate. Y de hecho hay mujeres que lo dejaron y se fueron. El agresor las siguió, las buscó donde estaban y las terminó asesinando, como ocurrió con las dos muchachas, por ejemplo, en la Trinidad, ¿no? Que ella lo había dejado y el tipo la siguió, la espió, la vigiló hasta que finalmente la mató. Pero no hay formas en la comunidad, no hay redes o no son lo suficientemente sólidas como para apoyar a esas mujeres, como para proteger a esas mujeres y como para decirle al agresor, mira, no te vamos a permitir que cometa ese delito.
Esto y peor, a veces en la propia familia le dicen perdonalo, mira, como sucedió con la mujer de Rivas, que esa fue víctima de un intento de asesinato, que la propia familia empezó incluso a ser parte de las amenazas a esta mujer que ya no quería vivir con ese hombre porque era un hombre violento, un agresor peligroso, ¿no? Pero incluso después de haberla acuchillado de una manera atroz, la familia del agresor seguía, digamos, justificando al agresor y culpando a la víctima. Entonces tenés por un lado eso, que las familias y las propias comunidades no tienen mecanismos de protección, pero por el otro lado tenés un Estado que no resuelve. Muchas de estas mujeres que fueron víctimas de femicidio fueron a interponer denuncias a la policía. La mamá de la niña, de la chiquita esta de 12 años del barrio La Primavera, fue a la policía. ¿Qué le dijo el policía de turno? Ay, señora, seguro que esa chigüina se fue con su novio. Una niñita de 12 años, aunque hubiera tenido 15, aunque hubiera tenido 20, es obligación de la policía investigar con prontitud. Es decir, allá donde hay una mujer que denuncia la desaparición de una chavala o una mujer que llega y dice, este hombre me está amenazando con matarme, es deber de la policía efectivamente investigar. Pero investigar de manera efectiva, de manera eficiente, de manera oportuna. Esto no ocurre. El Ministerio de Salud, llegan mujeres víctimas de violencia. El Ministerio de Salud, de acuerdo a la ley 779, está en la obligación de informar al Ministerio Público, de informar a la misma policía para que investigue. Eso no ocurre. El Ministerio de Educación debería de tener mecanismos establecidos, porque eso dice la ley, para detectar cuando tenés niñas y adolescentes víctimas de violencia. Eso no ocurre. Es decir, el Estado ha sido indolente, el Estado ha aprobado una ley, pero sin voluntad política, porque no ha adoptado las medidas que debería de haber adoptado para que la ley se pueda aplicar. ¿Cómo evalúas los dos periodos posteriores a Doña Violeta en términos políticos, de políticas públicas? Estamos hablando del periodo del señor Alemán, el señor Bolaños, ¿verdad? Con los últimos 10 años del periodo de don Daniel Ortega. Mira, primero tendría que decir que el esfuerzo de tener una ley, la primera ley que tuvimos fue prácticamente a la salida del gobierno de doña Violeta. Y luego fue con el gobierno, durante el gobierno de Alemán, que logramos montar ya todo este esfuerzo de las comisarías de la mujer en la Policía Nacional. Pero yo creo que estos dos gobiernos liberales no colocaron la violencia contra las mujeres y las niñas como una prioridad. Lo que sí aconteció es que había un movimiento de mujeres pujantes que contó con mucho respaldo de la cooperación al desarrollo y que contó con cierta apertura, con una importante apertura de la policía particularmente y en cierta medida de algunas instituciones del Estado como el Ministerio de Educación para poder tratar de implementar un modelo. Creo que también en ese periodo el Poder Judicial, los titulares del Poder Judicial tuvieron una postura, digamos, de mayor apertura. Esto prácticamente se desandó, se desestructuró, se desplomó, vamos a decir, con el retorno de Daniel Ortega al gobierno. ¿No es un contrasentido llamándose Daniel Ortega en ese momento un revolucionario? Lo que pasa es que, bueno, Daniel Ortega era un revolucionario, digamos, con una perspectiva muy estrecha, muy ideologizada de lo que es la revolución. Es decir, Daniel Ortega nunca entendió la verdad. Ni Daniel Ortega ni otros dirigentes de su partido entendieron la importancia de transformar de verdad la estructura social
culturales. No lo entendieron, pero no lo entendieron solo con el tema de los derechos de las mujeres, no lo entendieron también con el tema indígena, no lo entendieron con el tema ambiental. Es decir, su perspectiva de lo que es revolución era una perspectiva ideologizada y desde el poder. No, por eso nunca tuvieron buenas relaciones. El Frente Sandinista no tuvo buenas relaciones con los movimientos sociales y particularmente con el movimiento feminista, porque para el movimiento feminista es imposible, es impensable la revolución si no se trastoca esta cultura patriarcal, si no se avanza en realidad en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Este fue un problema. Y el otro problema es que Daniel Ortega y su estructura partidaria siempre utilizaron el discurso de la igualdad, de la emancipación de las mujeres con fines completamente retóricos. Y esto se acentuó cuando regresaron al poder. En realidad hablaban de la igualdad, hablaban de la equidad de género, pero sin que eso se correspondiera con la orientación de las políticas públicas. De hecho, era todo lo contrario. Hablaban de equidad de género, hablaban de derechos de las mujeres y lo primero que hicieron fue penalizar de manera absoluta el aborto terapéutico, que como sabemos ha condenado a muchas mujeres pobres a embarazos de alto riesgo que en muchos casos han terminado en muerte materna. Esto fue lo primero que hicieron. Y luego empezaron también a incorporar mujeres en el Estado, pero sin que esto cambiara el contenido de las políticas. La educación en estos últimos 12 años ha retrocedido en términos de calidad en general, pero en particular en lo que toca a poder cuestionar el sexismo, el machismo. No, está intacto, en las escuelas está intacto una educación sexista, una educación que no es una educación para la igualdad. Entonces lo que tenemos allí es un discurso revolucionario de superestructura, pero que no tiene ningún compromiso con el cambio de imaginarios, el cambio de la cultura. Eso por un lado, y por el otro lado, vamos a ver, nosotros no nos vamos a enredar. Daniel Ortega y muchos de los dirigentes revolucionarios de aquella época están, digamos, tienen una trayectoria personal que cuestiona cualquier posibilidad de igualdad, pues son comandantes de la revolución que luego nos dimos cuenta que habían cometido delitos de abuso sexual, de violación, de acoso. Entonces, vos no podés ser candil de la calle, oscuridad de tu casa. Vos como presidente no podés estar en favor de la igualdad, de la equidad de género, de los derechos de las mujeres, si en tu vida cotidiana haces todo lo contrario. Eso fue una fractura que es ética, pero también es legal, enorme, que en su momento fue valientemente denunciada por las organizaciones feministas de este país. Vamos a las cifras un poco, 53 sí. muertas Sí. a esta fecha en lo que va del año. Puede haber un subregistro, puede ser que sean más, ¿verdad? Porque la gente no está acudiendo a poner estas denuncias en la policía, podría ser. ¿Cuál es la propuesta para prevenir esto desde la sociedad civil? Entendiendo que no tenés que tener un valladar enfrente en el gobierno con sus políticas públicas. Mira, yo creo que en realidad hay que primero empezar a evaluar en su justa medida la relación que hay entre la violencia cotidiana, la violencia machista, esta comprensión de lo que significa ser hombre, que es una comprensión muy atrofiada, muy agresiva, con los femicidios. Si no cambiamos esta manera de pensar lo femenino y lo masculino, vamos a decir, si tenemos que dejar de ver eso como dos entidades preestablecidas, rígidas. Es decir, tenemos que tener un diálogo
más inteligente, más democrático, que nos coloque como seres humanos, independientemente de los gustos personales o de la apariencia. Es decir, somos seres humanos, somos personas y todos tenemos el deber de tratarnos, de respetar la dignidad, de tratarnos con respeto, ¿verdad? De colaborar en los distintos planos de la vida. Tenemos que abandonar esta idea de que las mujeres tienen que estar al servicio de los hombres. Y eso pasa por cuestionar muchas de las cosas que hemos aprendido. Y luego tenemos que ser más solidarios con las mujeres, más solidarios, pero de verdad solidarios, no como la retórica oficial, solidarias con las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, de tal manera que podamos acompañarlas, acuerparlas antes de que el agresor termine asesinándolas. Entonces es un compromiso cotidiano, que esté en la familia, que esté en los medios, que esté en las iglesias, que debería de estar en todos lados. Tendríamos que estar hablando más de lo grave que es que sigamos tolerando la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Dice Lucía Espinosa acá, ahora con las redes sociales se puede educar o promover información a donde se pueda denunciar estas violaciones. Esperemos que con el próximo cambio social y nuevo gobierno se tomen medidas a este problema de violación de derechos humanos. Bueno, esos son los comentarios sobre... Las redes tienen una de cal y una de arena y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos publicando y de lo que estamos difundiendo en las redes. En el marco de esta crisis nosotros hemos visto muchas agresiones en las redes. Imagínate, agresiones, por supuesto, de los defensores del Frente Sandinista y de Daniel Ortega, pero también hemos visto agresiones de los azul y blanco contra las mujeres. Agresiones muy, muy tremendas, son verbales, pero si te sentís con la libertad de difundir en las redes sociales todo tipo de insultos, particularmente hacia las mujeres, es porque sabes que no vas a pagar ningún costo, sabes que hay una sociedad que es harto tolerante con el sexismo, con el machismo, con la agresión. Entonces tenemos que ser cuidadosos y tenemos que colocar en las redes sociales este tipo de reflexiones que ayuden a desestructurar, digamos, estos imaginarios, estas formas, digamos, de violencia, porque estas son formas de violencia simbólica y tienen un impacto sobre nuestras relaciones, sobre la relación de los hombres entre ellos, de la relación de los hombres hacia las mujeres. Es decir, tenemos que trastocar, tenemos que transformar y eso no tiene que esperar al cambio de régimen. Mientras avanzamos en el cambio de gobierno y elegimos a un gobierno democrático, cada ciudadano o ciudadana tiene que hacer la parte que le corresponde. Es decir, no es para después, es para allá. Eso es lo que hemos venido planteando las organizaciones de mujeres. Es trabajo de las organizaciones ciudadanas que apuestan a una sociedad más democrática, que respetan los derechos humanos. Es responsabilidad de todos promover estos nuevos valores en las relaciones entre hombres y mujeres y en la comprensión de lo masculino y de lo femenino. Los hombres tienen que desenmarcarse de este discurso que les dice que ellos tienen que ser bien machos, bien agresivos, bien competitivos, con capacidad de someter a las mujeres para demostrar su virilidad. Esas cosas tienen que desmontarse. Y eso se hace en la vida cotidiana. Lo único que necesitas para desmontar eso es empatía, es sensibilidad, es inteligencia también, porque es realmente una torpeza creer que un hombre es más hombre o es más macho porque es capaz de someter, de agredir, de insultar a una mujer. Ese es un sinsentido.
cuanto más agresivos somos, cuanto más violentos somos, cuanto más alejados estamos de estos valores cívicos, pues somos peores personas, no somos todo lo contrario. Pues es decir, vos vas a demostrar tu nivel de progreso, de poder personal, de poderío, de avances como persona, como ser humano, en la medida que seas capaz de reconocer tu propia humanidad, tu propia dignidad y la dignidad de otros seres humanos, independientemente de su género, de su sexo, de su orientación sexual, de cualquier tipo de diferencia de la que estemos hablando. Pero eso lleva un proceso, María Teresa. Un proceso que hay que irlo desarrollando. Esta manera, por ejemplo, de colocar estos temas en la agenda pública es valiosa. Ojalá que cuando logremos los cambios en el gobierno, también logremos que los viejos y los nuevos medios de comunicación se comprometan. Ojalá logremos que cambien las políticas de educación, las políticas de salud. Ojalá logremos que los nuevos alcaldes y alcaldesas se preocupen también por prevenir la violencia contra las mujeres. Ojalá logremos que el Estado acepte colaborar o aprovechar la experiencia que tenemos las organizaciones de mujeres en este ámbito para fortalecer también las políticas públicas. Es que es una tarea de todo el mundo. Ojalá que las universidades incluyan en sus currículas educativas, en las disciplinas de las ciencias sociales, el análisis de la violencia estructural, de la violencia social y de la violencia que se comete contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias, María Teresa, por haber notado pues siempre tus informaciones que son sumamente orientadoras. Gracias también a nuestra audiencia y un saludo. Tú sabes que nos están escuchando en el Caribe Sur a través de la costeñísima Radio Darío, ¿verdad? Nos retransmite para el occidente del país, y Notimat TV, Notimat Radio para la gente linda de Matagalpa. Qué bien. Así que esto nos estamos amplificando. Por favor, escríbanos, dennos sus sugerencias para realizar programas con las temáticas que ustedes consideren debemos poner sobre la mesa. Suscríbanse a nuestro boletín www.lamesarredonda.net para que diario reciban nuestro resumen de noticias. Muchas gracias nuevamente, María Teresa, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, pasen una feliz tarde.